Hoy vamos a empezar a hablar de funciones de variable compleja. Primero voy a dar algunas definiciones que se van a necesitar. La primera es lo que cosa es un disco abierto. Entonces, supongamos que tenemos un número complejo Z0 que está fijo y R es un número real positivo. Entonces vamos a definir el disco abierto de centro Z0 y radio R, que lo vamos a denotar con una D sub R de Z0, como el conjunto de números complejos cuya distancia, recuerden que el módulo mide distancia, tal es que la distancia de Z0 es menor que R. Geométricamente es un disco en el plano de centro Z0 y radio R, sin el borde. El hecho de que no está el borde tiene que ver con que acá tenemos un menor estricto y no un menor igual. Normalmente nos van a interesar este tipo de discos, a veces vamos a querer también considerar el borde, y eso es lo que se llama un disco cerrado, ¿sí? Entonces, la diferencia, de nuevo tenemos un número Z0 complejo, fijo, un R positivo, y vamos a definir el disco cerrado de centro Z0 y radio R, que lo vamos a denotar igual que el disco abierto, nada más que con una raya encima, como los números complejos cuya distancia Z0 es menor o igual que R. El cambio que hemos hecho es cambiar el menor por un menor igual. Y bueno, geométricamente es lo mismo, nada más que ahora también el borde se considera como parte del conjunto. La tercera definición es la de conjuntos abiertos. Entonces vamos a decir que un cierto subconjunto omega del plano complejo es abierto si cada vez que yo agarro cualquier Z0 dentro de omega fijo, siempre existe por lo menos un radio R, tal que el disco abierto de centro Z0 y radio R está contenido dentro de omega. ¿Sí? Intuitivamente son los conjuntos que no tienen borde. Acá tendríamos un abierto, elijo un Z0 y hay un disco. En realidad normalmente va a haber infinitos discos, pero por lo menos uno hay. Bueno, ahora podemos pasar a hablar de funciones de variable compleja, dar las primeras definiciones. Una función, bueno, tomemos un conjunto omega contenido en C, y una función de omega en C va a ser una regla, una maquinita que asigna a cada número que está en omega un cierto número complejo W, que lo vamos a llamar f de z. El conjunto omega se va a denominar el dominio de la función f. Estamos hablando entonces de una función que tiene dominio omega y codominio los números complejos. Normalmente vamos a suponer que el dominio de una función es un conjunto abierto, salvo que explícitamente digamos que en ese momento eso no pasa. Pero si no decimos nada, siempre suponemos que los dominios son conjuntos abiertos. ¿Qué funciones de variable compleja se pueden construir? Bueno, lo más fácil es usar las operaciones de números complejos, sumar y multiplicar. Las funciones que se pueden construir sumando y multiplicando son los polinomios. Por ejemplo, podemos considerar f de z igual a z. Algo no tan trivial es f de z igual a z cuadrado. Recordemos que z cuadrado tiene como parte real x cuadrado menos y cuadrado y como parte imaginaria 2x. Una función que va a ser muy importante en la teoría es la siguiente función. F de z es e a la x coseno de y más y por e a la x seno de y. Bueno, más adelante vamos a ver por qué es muy importante esta función. Cuando tenemos una función f de z es un número complejo que va a tener una parte real. La parte real va a depender de z y la parte imaginaria también. Normalmente la notación que se usa es a la parte real de f de z se la llama u, pero por razones históricas se escribe u como función de dos variables reales x e y lo mismo con b, que es la parte imaginaria de f de z.
Entonces tenemos u de xy y b de xy, que son funciones que van a tener el mismo dominio. En realidad sería la identificación de c con R2, pero toman valores reales. Por ejemplo, en las dos funciones que hemos considerado, si f de z es z cuadrado, entonces u de xy es x cuadrado menos y cuadrado, b de xy es 2xy. Y en el otro ejemplo, que era f de z e a la x coseno de y más y por e a la x seno de y, entonces u de xy va a ser e a la x coseno de y b de xy va a ser e a la x seno de y. Bueno, un par de definiciones adicionales. Una función de omega en C es acotada cuando existe un número real m positivo, tal que el módulo de f de z, recordemos, no podemos comparar f de z porque normalmente es un número complejo y no hay orden en los complejos, pero sí podemos comparar el módulo. El módulo de f de z es menor que m para todo z perteneciente al dominio. La siguiente definición es para funciones cuyos dominios son todos los complejos. Vamos a decir que esta función es periódica, una función es periódica, si existe un número complejo distinto de 0, de modo tal que se cumple que f de z más p es igual a f de z para todo z perteneciente a 0. Bueno, ahora podemos empezar bien con la teoría. El primer paso en cualquier teoría que involucre análisis matemático es la noción de límite. Dado que vamos a trabajar mucho con la noción de límite, justamente por eso siempre suponemos que los dominios de las funciones sean conjuntos abiertos. La noción de límite formalmente es muy análoga a la noción de límite para funciones de una variable real. Entonces supongamos que tenemos una función definida sobre un conjunto abierto y tenemos un número z0 fijo. Vamos a decir que el límite cuando z tiende a z0 de f de z es a, si para todo epsilon mayor que 0 existe un ρ mayor que 0, tal que si módulo de z menos z0 es mayor que 0 y menor que ρ, entonces el módulo de f de z menos a es menor que epsilon. La definición es exactamente la misma que para una variable real. ¿Qué propiedades básicas tiene el límite? Normalmente va a tener las mismas propiedades básicas algebraicas que tiene el límite de función de variable real. Entonces supongamos que f y g son dos funciones con el mismo dominio. Supongamos que k es un número complejo fijo. Si el límite cuando z tiende a z0 de f de z es a, y el límite cuando z tiende a z0 de g de z es b, entonces ocurre lo siguiente: que el límite cuando z tiende a z0 de f más g va a ser a más b. Es la fórmula, el límite de la suma es la suma de los límites. Por supuesto que esta fórmula es válida cuando los límites existen. El límite cuando z tiende a z0 de k por f de z es k por a. Esta fórmula es lo que nos dice que las constantes salen afuera de los límites. El límite cuando z tiende a z0 de f por g de z es a por b. Límite del producto es el producto de los límites. Y el límite cuando z tiende a z0 de f dividido g en z es a sobre b, pero esto solamente cuando b es distinto de 0. ¿Qué cosas no valen? Y no vale, por ejemplo, el principio del sándwich, porque eso involucra el orden de los números reales. Bueno, por más que formalmente parezca límites de una variable real, en realidad el límite de funciones de variable compleja es un límite del tipo de funciones de dos variables reales. La idea es que z se puede aproximar a z0 por cualquier dirección del plano. Y de hecho uno puede olvidarse de los números complejos a la hora de estudiar límites y trabajar con funciones de dos variables reales. Eso es lo que dice la siguiente proposición. Si
tenemos un número complejo fijo z0, lo descompongo en parte real y parte imaginaria, y tengo una función f descompuesta en parte real y parte imaginaria, f de z igual a u de xy más i por b de xy, y si a, de nuevo también lo descompongo en parte real y parte imaginaria, es completamente equivalente decir que el límite cuando z tiende a z0 de f de z es igual a a, que decir que el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de u de xy es a minúscula, y el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de b de xy es b. Es decir, uno se puede olvidar completamente de los números complejos y trabajar con las funciones u y b, y entonces se puede aplicar todo lo que uno conoce de límites de funciones de dos variables reales. Bueno, una vez que uno tiene la noción de límites, la noción de continuidad en un punto es completamente directa, ¿no? Si tenemos una función de omega en c y un punto z0 en omega, vamos a decir que la función f es continua en z0 si el límite cuando z tiende a z0 de f de z es f de z0. Juntando todo lo que vimos antes de las propiedades del límite con la definición de continuidad, sale automáticamente que si f y g son dos funciones continuas en un punto z0, lambda es una constante compleja, entonces f más g es continua en z0, f menos g es continua en z0, lambda por f es continua en z0, f por g es continua en z0, y si g en z0 es distinto de 0, también f por g dividido g es continua en z0. De la proposición que nos vinculaba el límite de variable compleja con el límite de funciones de dos variables reales, sale que la función f es continua en z0 si y solo si las funciones u y b son continuas en x0 y 0. De nuevo, continuidad se puede reducir completamente a la teoría de funciones de dos variables reales. Por eso no vamos a prestar mucha atención. Donde la teoría se empieza a separar de la teoría de funciones de dos variables reales es cuando empecemos a ver la noción de derivada, que va a ser la próxima clase.